Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer acá un repasito sobre algunas cositas de función inversa. Y vamos a repasar este ejemplito que dice en cuáles de los siguientes casos se representa una función y su inversa. Y nos hacen una sugerencia. Para determinarlo, debe dibujar la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Y igual x. Entonces, en el caso 1, bueno, tenemos dos gráficas que son dos rectas. Entonces, siempre para saber si dos gráficas son una inversa de la otra, dibujamos la función identidad, que consiste, como la misma formulita lo indica, ¿verdad? La función identidad y igual x, donde las coordenadas y y x siempre son iguales. Entonces aquí en 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, etcétera, y en los negativos también. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, y así sucesivamente. Entonces la recta que une esos puntitos es la función identidad y igual x, y debe funcionar como un espejo entre las dos gráficas. Entonces vemos acá que la gráfica se va acercando, y aquí también, aquí se va alejando de la recta y aquí también se va alejando. Entonces esta recta es como un espejo entre las dos gráficas. Si vemos espejo, entonces decimos que sí son funciones inversas entre ellas. En el segundo caso, es lo mismo, se debe dibujar la función identidad. Aquí observamos una simetría, como si hubiera un espejo ahí, pero aquí no corresponde de esta forma, porque esa recta que dibujamos acá en rojo no es la función identidad. Siempre la función identidad es con las coordenadas iguales: 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. Entonces solamente esta recta se usa para visualizar así gráficamente si las dos gráficas son funciones inversas. Entonces, este lado no se ve que forma espejo con este lado, es evidente. Entonces estas dos funciones no son funciones inversas. Sí tienen una simetría ahí, pero no se llaman funciones inversas. En estos dos casos, la misma situación. Primer caso, trazamos la función identidad. Tenemos dos gráficas, una se ve en azul, la otra en negro, y este lado pues de ninguna manera tiene un reflejo de este lado, entonces ahí no se puede decir que son funciones inversas. En este caso tenemos que esta parte de acá sí se ve en espejo con esta de acá, entonces aquí sí se puede decir que son funciones inversas. Entonces aquí no hay funciones inversas, no son funciones inversas, y aquí sí son funciones inversas. En este ejemplito dice: en cada caso se da una función f, dibuje la gráfica de f inversa, dibuje la función identidad y obtenga el dominio y el ámbito de f y de f inversa. Bueno, la función identidad ya la repasamos. Hay que dibujar aquí algunos puntitos donde las coordenadas x, y son iguales, en 0, 0, 1, 1. Esta línea que une esos puntos, esta recta, se llama la función identidad. Y igual x es una recta. Entonces tenemos dos funciones, f, y vamos a graficar f inversa. En f vamos a identificar los puntos en cualquier orden. Por ejemplo, empezar acá, este puntito es 0,4.
Entonces en la función inversa, f inversa, las coordenadas se invierten. Aquí existe el punto 4,0. Recordando que esto tiene un orden XY y el orden se mantiene. Eso quiere decir que el otro puntito en la inversa debe estar por acá, específicamente aquí en 4,0. Este puntito de f es 1,3. Entonces en la inversa existe el punto 3,1 que está por aquí. Luego tenemos este puntito en 2,0. Por lo tanto en la inversa existe el punto 0,2 de este puntito, que es 3,-3 en f. Entonces sabemos que en la inversa existe el punto -3,3 y de este puntito, que es 4,-4, sabemos que en la función inversa debe existir -4,4. Entonces nos quedó aquí pendiente de dibujar este 0,2, va aquí en Y, 2 es Y porque es 0,2, -3,3 queda por aquí y -4, 4, perdón, queda por aquí. Entonces siguiendo más o menos la misma forma de la curva y deben intersecarse en el mismo punto, o sea que las tres deben pasar por aquí. Entonces más o menos esa es la curva. Entonces observamos que acá se ve un reflejo con esta otra parte porque son funciones inversas. Nos falta obtener el dominio y el ámbito de f y de f inversa. Vamos a empezar por la función f. Vamos a concentrarnos en esta gráfica. Entonces el dominio son los valores de x de la gráfica. Entonces empezamos acá, desde el punto que está más a la izquierda. ¿Quién va aquí en x? El 0. Luego el 1 también se usa, el 2, el 3 y el 4 también se usa. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 4. Entonces esos son los números del dominio, se escriben en un intervalo porque además incluyen decimales, ¿verdad? Son infinitos. Entonces el intervalo es 0 hasta 4. Vamos ahora con el ámbito de la misma función. ¿Cuáles son los valores de y? Bueno, desde abajo, porque es empezando desde el menor. Entonces usa el -4, luego el -3, luego el -2, -1. Tienen decimales, pero no importa, todos se usan. 0, 1, 2, 3 y llega hasta 4. Entonces desde abajo hasta arriba es desde -4 hasta 4. Todos los números reales, incluyendo decimales. En la inversa podemos hacer lo mismo. Observar solo esta gráfica y vamos a decir cuál es el dominio, los valores de x. Entonces empieza aquí, ¿cuáles valores de x? Desde -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y llega hasta 4. Entonces el dominio de la inversa es desde -4 hasta 4. Todos los números reales. Y el ámbito de la inversa es de abajo hacia arriba. En Y, entonces empieza aquí, pero empieza en 0. Entonces usa el 0, usa el 1, usa el 2, usa el 3 por aquí y usa el 4 por aquí. Entonces, ¿de dónde a dónde? Desde 0 hasta 4.
Entonces lo que hacemos normalmente es decir que si aquí tengo el dominio de f, es el ámbito de f inversa, igual. Eso no se le da vuelta porque no son xy, eso son valores de x. Y el ámbito de la función es el dominio de la inversa, se escribe igual, no se le da vuelta porque son valores de y, no son xy. En este ejemplo lo voy a trabajar diferente. Voy a tomar la función y voy a sacar el dominio. Entonces sería, dominio son los valores de x. Empieza la gráfica aquí. En menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y como aquí viene flecha, quiere decir que sigue 5, 6, 7 hasta infinito. O sea, desde aquí, desde menos 5 hasta la derecha no tiene límite por la flecha hasta más infinito. Y el infinito siempre va corchete abierto. Ok, esto para la función f. Y el ámbito son los valores de y. Los valores de y empieza aquí, entonces sería con 1. Aquí sería con 0, menos 1, menos 2. Y como tiene flecha, entonces también sigue menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Entonces se escribe en orden de abajo hacia arriba, de menos infinito hasta aquí, o sea, hasta 1. Entonces cuando haga la función inversa, simplemente se cambian los intervalos. De menos infinito a 1 va a ser el dominio, y en la inversa de 5 más infinito va a ser el ámbito. Entonces el dominio de f es el ámbito de la inversa y el ámbito de f es el dominio de la inversa. Y para dibujar la inversa sería que en f está este punto que es menos 5,1. Entonces en f inversa está 1, menos 5. Este puntito vamos a usar solo los que están ahí identificados. Es menos 2,0 y por lo tanto en la inversa existe 0, menos 2. Luego este puntito es 1, menos 1 y en la inversa existe menos 1,1. Y vamos a dejar este último que es 4, menos 2 y en la inversa existe menos 2,4. Al representarlos, este 1, menos 5 queda aquí, este 0, menos 2 queda aquí, este menos 1,1 queda aquí y este menos 2,4 queda aquí. Quiere decir que cuando hacemos la recta, entonces es aquí arriba donde tiene que ir la flechita. Y bueno, finalmente recordar la función identidad. Dibujamos esta recta, recordemos que es y igual a x. Bueno, aquí en el ejemplo anterior se me olvidó aquí escribirle f inversa. Y ahí está, se observa este lado que es simétrico con respecto a este lado. Entonces, eso es así porque son funciones inversas. Dice este ejercicio, de acuerdo con la representación gráfica de la función f de la derecha, la gráfica de la función inversa de f corresponde a. Entonces nos dan esta gráfica de una función f y 3 opciones con 3 gráficas A, B y C. Entonces la pregunta es que ¿cuál de esas opciones es la función inversa de la que nos dan? Bueno, la forma más sencilla es
identificando algunos puntos. Por ejemplo, este puntito de aquí es menos 4,0, que es un punto que está en F. Otro puntito aquí es este, que es 0,2, también un punto de F. Entonces, un punto de la inversa tiene que ser 2,0 porque se invierten las coordenadas, y el otro punto es 0,-4, se invierten las coordenadas. Son dos puntos que están en F inversa. Entonces nada más hay que buscar esos dos puntitos en cada gráfica. Por ejemplo, busquemos 2,0, sería en la opción A, el punto 2,0 está aquí. Entonces esta gráfica ni siquiera pasa por ese punto, entonces esa no es la función inversa. En la opción B, el punto 2,0 está aquí, tampoco pasa la gráfica por ahí, o sea, tampoco es la inversa. Opción C, aquí está 2,0 y el otro puntito es 0,-4, que en efecto aquí está. Entonces, esa es la gráfica de la función inversa, la opción C. En efecto, si pudiéramos hacer las dos gráficas juntas, entonces aquí quedaría el punto 2,0, por aquí quedaría más o menos el punto 0,-4 y esas dos gráficas serían más o menos así, donde observamos además la simetría con respecto a la función identidad y igual a x. Bueno, este ejercicio dice: de acuerdo con la información de la gráfica adjunta, un intervalo donde f tiene inversa corresponde a. Entonces, la función así como está, la gráfica no tiene inversa porque podemos trazar líneas horizontales que tocan dos veces, entonces ya la función no es inyectiva. Entonces recordemos que lo que hacemos es dividir la gráfica en pedacitos donde solo crece o donde solo decrece, y en esos pedacitos es donde existe la inversa. Por ejemplo, aquí la función aquí crece, entonces ahí existe una función inversa. Aquí la función solo decrece, ahí también tenemos función inversa en ese pedacito. Aquí la función solo crece, entonces en ese pedacito hay inversa, se puede dibujar una inversa. Y aquí en este último pedacito solo decrece, también ahí se puede dar una función inversa. ¿Cómo se responde? Con x, con intervalos de x. Entonces, estas serían todas las posibilidades. Aquí crece, ¿de dónde a dónde? De -3, ojo que no es a 1, es a 0, porque es con x. Porque en ese pedacito de la gráfica, donde solo crece, empieza en -3 y termina aquí, pero no termina en 1, porque es con x, termina en 0. Entonces, esa es una posible respuesta. Otra posible respuesta es para esta parte donde solo decrece. Sería de 0 a 1. Otra posibilidad es acá, donde solo crece. Ahí también se puede dar una inversa. ¿De dónde a dónde es esa parte? De 1 hasta aquí, o sea con x hasta 3. Entonces desde 1 hasta 3. Y luego tenemos esta parte donde solo decrece. Ahí existe una función inversa de 3 a 4. Quiere decir que hay por lo menos estas posibilidades, y entonces alguna de ellas tiene que estar en las respuestas. La que está es esta, 1,3 en la opción A.
Ok, veamos por qué las otras no. Por ejemplo, la B, de menos 3 a 1. Recordemos que esto significa X. Entonces, de menos 3 a 1 se está refiriendo a este pedacito desde menos 3 hasta 1. Ojo, no es este 1 porque se refiere a X. Y como aquí desde menos 3 a 1 sube y baja, crece y decrece, ahí no tiene inversa porque no es inyectiva. Entonces, esa es la razón por la que la opción B no es correcta. Igual, con esta opción C, intervalo en X, de 1 a 4, tenemos que de 1 a 4 crece y decrece. Ahí no es inyectiva, entonces, por lo tanto, ahí no hay inversa. Y así es como explicamos este ejercicio. De acuerdo con la información de la gráfica adjunta, un intervalo donde g, la función g tiene inversa es la misma situación. Así como está, la función no tiene inversa porque no es inyectiva, una horizontal o muchas horizontales tocan dos veces la gráfica. Entonces tenemos que observar donde la gráfica solo decrece, por ejemplo aquí solo decrece, entonces ahí sí existe una inversa. Y también donde crece, en este pedacito también hay una inversa. Entonces nos fijamos donde solo crece o donde solo decrece. Entonces, ¿dónde decrece la gráfica? Decrece, recordemos con X, desde aquí, o sea, desde 1 hasta aquí, o sea, hasta 4. Entonces el intervalo de 1 a 4. Esa es una posible respuesta. Y otro intervalo es donde solamente crece. ¿Dónde crece? De aquí a aquí, o sea, de 4 a 7. También es válido dar otras respuestas como, en vez de decir 4 a 7, de 4 a 6, ¿verdad? Que si observamos de 4 a 6, pues ahí crece, solamente crece, entonces es inyectiva si tiene inversa. En particular aquí se trata de los intervalos más grandes. Entonces un intervalo en el caso del ítem 3 aquí sería, no dice 1 a 4, pero dice de 4 a 7. Esa sería la respuesta. Y en la otra preguntita dice otro intervalo donde la función g tiene inversa. Entonces sería, en ese caso, de 1 a 4, que es esta opción.